Compromiso devocional 3 de agosto, Jueces capítulo 6, versículo 9-10, obedezco. La palabra de Dios nos muestra el abandono y la débil condición en que muchas veces nos encontramos, atemorizados por todo y por todos, donde vienen, saquean y hacen que la vida se vuelva intolerable. Y siempre se busca razones hacia afuera, pero pocas veces se mira hacia adentro, clamando por el sufrimiento material como visión humana, pero en la visión divina se está viendo la miseria espiritual humana, el pecado, enseñándonos que la obra de gracia es efectiva en la ley del reino. De gracia por gracia puede ser más efectiva, donde el sufrimiento es acarreado por la infidelidad, se ora, se promete, se confiesa, somos liberados, pero la obstinación hace que se vuelvan las viejas obras y el viejo camino, no viendo con esto que el método del enemigo es destruir la economía con el fin de empobrecer al pueblo, donde cada uno de nosotros debemos reflexionar cuál es el enemigo que quiere arrebatarnos nuestro alimento espiritual, todo aquel que quiere impedir a toda costa que disfrutemos de Cristo, de los frutos del Espíritu Santo, obstaculizando la prosecución de nuestros intereses terrenales y espirituales, siendo conscientes que en cada casa hay por lo menos una Biblia, pero no hay una lectura regular de la Biblia, siendo necesario evaluar cómo utilizamos nuestro tiempo. Miremos para qué tenemos tiempo y para qué no nos alcanza el tiempo. Podremos darnos cuenta que no son nuestras posibilidades, no son los medios los que nos limitan, es la orientación de nuestros intereses que el enemigo aprovecha buscando privarnos de las bendiciones, algo que permitimos que se vuelva una constante. ¿Cuántas veces nos enojamos, nos desesperamos, nos amargamos, culpando a todo el mundo? Pero cuando vamos a ver que somos los únicos culpables, y es cuando se escucha una y otra vez la voz de Dios recordándonos que no hemos obedecido, que dentro de su misericordia una y otra vez nos ha liberado, nos ha ayudado a conquistar, pero cambiamos el enfoque de los intereses celestiales, conformándonos con el empobrecimiento espiritual, donde ya no se anhela un servicio, un alimento espiritual propio y mucho menos familiar. No se anhela la iglesia local donde Dios nos ha colocado, pensando que el problema es del gobierno, de los que nos rodean, de la familia que nos tocó, pero no queremos ver que el verdadero problema somos nosotros y el enfoque que hoy tenemos, siendo parte de la naturaleza humana, culpar a otros de los problemas que causamos y que muchas veces clamamos a Dios una respuesta a la situación, no entendiendo que somos nosotros el problema y cuántas veces el clamor no significa reconocimiento y mucho menos arrepentimiento de las fallas reiteradas, del descuido de nuestra parte, del orden de nuestras prioridades, donde la palabra de Dios más de una vez llega para revelarnos y recordarnos en qué hemos fallado, dónde está nuestra dificultad, dónde fue que nos apartamos del camino. Aunque muchas veces se dice que ya se sabe, que tanta repetidera, que otra vez lo mismo, pero la palabra de Dios no es para condenación, aunque te sientas condenado, sino para decirnos lo que es necesario. No es para que nos sintamos culpables, sino para que sepamos que nos estamos apartando o estamos apartados de la Trinidad y que podamos ver las veces que aparentamos estar en los caminos divinos. Por eso es necesario dejarnos de sentir culpables, quedándonos con la culpa, sino para que seamos iluminados en el punto que se está fallando, siendo punto o puntos suspensivos, donde la Trinidad se alegra por aquellos que escuchamos lo que la Trinidad quiere decirnos en la palabra de Dios, pero también se entristece cuando se contrista al Espíritu Santo y se sigue caminando sin darse cuenta o sin reconocer que se ha apartado de la Trinidad y por ende de los hermanos en la fe, pero que a pesar de todo la Trinidad no descansará en reargüir, en exhortar, que hemos disfrutado del poder, gracia y misericordia en el pasado y se puede volver a confiar en la Trinidad para ser ayudados en el tiempo de necesidad, opresión, en situación del trabajo, de la casa, donde al volvernos a la Trinidad no solo se es liberado, sino también se puede lograr una vida plena y abundante, siendo importante reavivar la fe y confianza y que de la mano de la Trinidad nos llevarán a través de las pruebas, siendo ayudados cuando se entrega los miedos, aflicciones, reconociendo las fallas en verdadero arrepentimiento, tomando un verdadero compromiso y el puesto en el cuerpo de Cristo para ser conducidos no solo a la victoria, sino también al éxito. La Trinidad siempre es muy clara con nosotros. Dios ha cumplido con su parte. Cristo ya cumplió con su parte. El Espíritu Santo, hasta donde le permitimos, cumplió con su parte. ¿Y nosotros hemos cumplido? ¿Nos hemos refrenado tomando como base los preceptos, mandamientos y ordenanzas de la palabra de Dios? ¿O estamos como los israelitas, siguiendo otros dioses,
andando en el filo, corriendo el peligro de alejarnos de la verdadera adoración a la Trinidad, del amor al prójimo, rehusando ser obedientes, no poniendo atención a las advertencias que nos da las Escrituras, buscando nuestros propios caminos en lugar de seguir el camino divino, comprometiendo nuestra fe en Cristo, andando con Cristo pero sin Cristo, no permaneciendo fieles a las enseñanzas de la Biblia, a pesar que la Trinidad nos ha hablado una y otra vez. Desobedecemos su voz, no aprendiendo las lecciones tan importantes del Antiguo Testamento, oyendo como la Trinidad habla nuestra vida, pero no escuchando ni obedeciendo la voluntad divina. Jamás pensemos que la Trinidad se goza en nuestra calamidad. Más bien entendamos que si queremos que el poder divino se desate en nosotros para sacarnos de las situaciones y limitaciones, debemos entender y poner en práctica la palabra de Dios, porque no hay milagros si no entendemos, comprendemos y vivimos la palabra. Las advertencias dadas, los ejemplos dados, las vivencias que encontramos no es para que nosotros nos excusemos o nos justifiquemos en el caminar diario, sintiendo el llamado de la Trinidad en nuestra vida, pero decidiendo seguir nuestro propio camino en lugar de la voluntad divina. Siendo necesario aprender a confiar en la Trinidad y obedecer las Escrituras, solo entonces encontraremos realización en la Trinidad y andaremos como Cristo anduvo, porque el problema no es que Dios quiera o no quiera, o que Dios puede pero no quiere. El problema es que nuestros ojos y oídos están cerrados, incapaces para ver, escuchar, entender qué es lo que nos trae paz, y que la palabra de Dios nos insta una y otra vez a reconocer la soberanía de la Trinidad en nuestra vida y la confianza que debe crecer día a día para que esté presente en todo momento, independientemente de lo que se está viviendo. Porque la Trinidad es nuestro sustento, nuestro refugio, nuestra roca, todo a través de la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo, con las enseñanzas de Cristo, con la bendición de Dios, donde los ojos y oídos de los que habla la Biblia no es otra cosa que la capacidad de ver y escuchar los caminos de la Trinidad, dejándonos de clavar en cosas que se quieren y se desean, no siendo capaces de ver y escuchar los propósitos divinos, y que seamos capaces de que la mirada y el escucha se unan en la mirada y dirección de la Trinidad y comprender que nuestra realidad material está ligada a nuestra realidad espiritual y que el llamado es a reconocer la soberanía de la Trinidad y a confiar en todo momento, obedeciendo y siguiendo la voz y la voluntad divina en nuestra vida cotidiana, incluso cuando no se entienda el plan divino para nosotros, buscando rendirnos ante la palabra de Dios, ya que no se busca más que rendición a la palabra de Dios. Entonces nos rendimos ante la Trinidad y dejamos que se haga la voluntad divina, y solo así somos bendecidos y caminamos aplicando la palabra de Dios, no solo en nuestra vida, sino también en la relación con los que nos rodean, dejando de pensar en lo que los demás puedan pensar o decir de nosotros, ya no siendo impedimento de compartir nuestra fe, obedeciendo la palabra de Dios, compartiendo del amor y misericordia divina con los demás, sin importar lo que dicen o piensan de nuestro actuar, buscando solo agradar a la Trinidad y cumplir la palabra de Dios en cada paso que damos, donde ya no nos preguntamos ni nos esforzamos por ver la bendición, porque andamos en bendición, siendo de bendición para los que nos rodean, encontrando plena realización en el servir, en el cumplir la voluntad divina, porque las realidades personales dejaron de ser más importantes que la obra de Dios, y ya no damos de lo que nos sobra, de lo que se puede, sino de lo que realmente somos y tenemos. Ante esto, evalúa hoy, obedezco. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, no solo nos exhortas, nos reargulles, sino también nos enseñas y nos llevas, Padre misericordioso, a evaluarnos con tu palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, obedezco. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, obedezco. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.